Hola curiosos, hoy vamos a hablar de un tema impactante y desgarrador. Personas inocentes que han sido encarceladas injustamente. Este es un problema global que afecta a miles de personas cada año y es importante comprender las fallas en el sistema de justicia penal que permiten que esto suceda. En este vídeo hablaremos de 6 casos concretos de personas inocentes que han sido encarceladas injustamente y que pasaron años o incluso décadas en prisión por crímenes que no cometieron. Cada uno de estos casos ilustra los graves problemas que existen en el sistema de justicia penal y la importancia de luchar constantemente por la verdad y la libertad. Desde la manipulación de pruebas y testimonios hasta investigaciones incompletas y la presión popular, descubriremos los factores que contribuyen a la injusticia en el sistema penal. No olvides suscribirte para ayudarnos a seguir subiendo contenido interesante sobre casos fascinantes y misterios sin resolver. Rubin Huracán Carter fue un boxeador estadounidense que fue condenado 2 veces por un triple asesinato en 1966 en la ciudad de Paterson, Nueva Jersey. Nacido en 1937, Carter comenzó su carrera boxística a una edad muy temprana y rápidamente se hizo conocido como un poderoso boxeador de peso mediano. En 1966, Carter, sin embargo, fue arrestado y acusado de un triple asesinato en un bar de Paterson. En 1967, Carter y su coacusado John Artis fueron condenados y sentenciados a cadena perpetua en la prisión estatal de Nueva Jersey. Sin embargo, la sentencia fue objeto de controversia y críticas debido a la falta de pruebas concretas en su contra, así como a la alegación de que la policía y los fiscales habían manipulado testimonios y pruebas. A pesar de estas críticas, Carter y Artis permanecieron en prisión durante décadas, hasta que en 1985 un grupo de abogados y defensores comenzó a investigar su caso. Descubrieron pruebas significativas de que el proceso del juicio había sido injusto y que la policía y los fiscales habían manipulado el testimonio y las pruebas. En 1987, un juez federal dictaminó que Carter y Artis habían sido objeto de una denegación de derechos constitucionales y ordenó su liberación. Carter fue liberado después de más de 20 años en prisión y recibió una gran cantidad de apoyo de la comunidad y de celebridades como Bob Dylan, que escribió la canción Hurricane en su honor. Después de su liberación, Carter se convirtió en activista y escritor, escribiendo varios libros sobre su experiencia en prisión y la lucha contra la injusticia en el sistema de justicia penal estadounidense. También fundó la Fundación Hurricane Carter para luchar contra la injusticia en el sistema penal y para ayudar a las víctimas de la injusticia. En el año 2004, el caso de Rubin Huracán Carter fue objeto de una película llamada The Hurricane, que retrató su vida y su lucha contra la injusticia. La película fue un éxito en crítica y taquilla, y fue ampliamente elogiada por su retrato de un hombre injustamente acusado y condenado. En conclusión, el caso de Rubin Huracán Carter es un ejemplo importante de la lucha contra la injusticia en el sistema de justicia penal estadounidense. Su historia ha inspirado a muchas personas a luchar contra la injusticia y apoyar a aquellos que han sido víctimas de la misma. Además, su caso ilustra la importancia de una investigación exhaustiva y la necesidad de garantizar un juicio justo para todos los acusados. Aunque Carter fue liberado después de más de 20 años en prisión, su caso muestra la importancia de la lucha contra la injusticia en el sistema de justicia penal estadounidense y cómo la perseverancia y la determinación pueden ayudar a lograr la justicia. Stephen Avery es un hombre estadounidense que fue condenado en 2007 por el asesinato de Teresa Halbach, una fotógrafa de coches en Wisconsin. Avery había sido previamente condenado en 1985 por un delito sexual que no cometió y por el que pasó 18 años en prisión antes de ser liberado en 2003, después de que se demostrara su inocencia a través de una prueba de ADN. Después de su liberación, Avery comenzó a demandar a las autoridades por su injusta detención, y fue en el proceso de hacerlo cuando fue arrestado y acusado del asesinato de Halbach. Durante su juicio, la policía y los fiscales presentaron pruebas circunstanciales que aparentemente lo relacionaban con el asesinato,
incluyendo su presunta conexión con el lugar del crimen y una llave encontrada en su vehículo. Sin embargo, muchos creen que Avery fue víctima de una conspiración policial y judicial para evitar que ganara su demanda contra las autoridades. Los defensores de Avery argumentaron que la policía y los fiscales habían manipulado o plantado pruebas para incriminarlo y que no había suficientes pruebas para demostrar su culpabilidad. El caso de Stephen Avery se hizo conocido a nivel mundial en 2015, después de que se estrenara la serie documental de Netflix Making a Murder, que profundiza en su caso y en la investigación policial y judicial relacionada con él. La serie ha generado una gran cantidad de controversia y debate, y ha llevado a muchos a cuestionar la justicia en el caso de Avery y a pedir una nueva investigación. En resumen, el caso de Stephen Avery es un ejemplo de cómo la justicia puede fallar en un sistema judicial y cómo una investigación policial puede ser manipulada o falsificada. Aunque Avery ha sido condenado por el asesinato de Halbach, muchos creen que es una víctima de una conspiración policial y judicial y que aún no se ha hecho justicia en su caso. La serie Making a Murder ha generado una gran cantidad de debate y discusión sobre su caso y ha llevado a muchos a pedir una nueva investigación. Michael Morton es un hombre estadounidense que fue condenado en 1987 por el asesinato de su esposa Christine Morton, en Texas. La policía arrestó a Morton después de encontrar a su esposa muerta en su hogar y fue condenado a cadena perpetua en un juicio en el que se basó en gran parte en una evidencia circunstancial y en una presunta confesión implícita. Sin embargo, su abogado defensor no investigó o presentó pruebas de que otras personas podrían ser responsables del asesinato, incluyendo un sospechoso conocido en el vecindario, que había sido visto en el área el día del asesinato. Morton pasó 25 años en prisión antes de ser liberado en 2011, después de que se demostrara su inocencia a través de una prueba de ADN. Durante la revisión de su caso, se descubrió que la policía había ocultado información crucial sobre otras personas que podrían ser responsables del asesinato, lo que llevó a la liberación de Morton y al arresto del verdadero asesino. El caso de Michael Morton es otro triste ejemplo de cómo el sistema de justicia puede fallar y de cómo la manipulación y el engaño pueden tener un impacto catastrófico en la vida de una persona inocente. A pesar de la presunción de inocencia, Morton fue condenado basándose en una acusación frágil y en una investigación incompleta. Su abogado defensor no investigó adecuadamente las pruebas que podían haber demostrado su inocencia, y la policía ocultó información crucial que podría haber ayudado a identificar al verdadero asesino. Gloria Killian es una mujer estadounidense que fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de una mujer en 1981. La evidencia en contra de Killian incluía una confesión escrita que afirmaba ser de ella, pero que en realidad había sido falsificada por la policía. Además, había varios testigos presenciales cuestionables y una falta de pruebas concretas que la relacionaran directamente con el crimen. Sin embargo, en 1988, después de haber pasado 7 años en prisión, un grupo de abogados de derechos civiles y estudiantes de leyes descubrieron nuevas pruebas que respaldaban la inocencia de Killian. Estas pruebas incluían información sobre los testimonios falsificados por la policía y testimonios de otros detenidos que afirmaban que la confesión escrita en realidad había sido forzada y falsificada. A pesar de estas nuevas pruebas, los tribunales rechazaron revisar el caso de Killian y ella continuó cumpliendo su sentencia en prisión. Aunque finalmente en 1997, después de 16 años en prisión, un juez federal ordenó un nuevo juicio para Killian, en el cual la defensa presentó pruebas concretas de la manipulación policial y los testimonios falsos, y el jurado la acabó declarando inocente. Después de su liberación, Killian se ha convertido en activista y abogada de derechos civiles, trabajando para ayudar a personas condenadas injustamente y a obtener justicia y libertad. Ella también ha participado en campañas para reformar el sistema de justicia penal y mejorar la protección de los derechos de los detenidos. El caso de Killian es un ejemplo impactante del fallo del sistema de justicia penal estadounidense y la necesidad de reformas en el proceso de investigación y juicio. Juan Rivera es un hombre estadounidense que fue condenado 3 veces por el asesinato de una niña de 11 años en 1992 en Lake County, Illinois. La primera condena de Rivera en 1993 fue por asesinato y violación, y resultó en una pena de cadena perpetua sin libertad condicional.
Sin embargo, en 1998 su condena fue revocada debido a una falta de pruebas que lo relacionaran con el crimen. En 2002, Rivera fue retenido nuevamente y condenado por segunda vez en un juicio con una sola prueba de ADN. Sin embargo, en 2011, esta condena también fue revocada por un juez de apelaciones debido a la falta de pruebas sólidas y a la presencia de testimonios falsos. Finalmente, en 2012, después de 20 años en prisión y 3 condenas injustas, Rivera fue liberado de prisión, cuando un juez federal ordenó un nuevo juicio y el Estado decidió no retenerlo nuevamente. Durante el nuevo juicio, la defensa presentó pruebas que respaldaban la inocencia de Rivera, incluyendo información sobre la falta de pruebas concretas y la presencia de testimonios falsos en los juicios previos. Después de su liberación, Rivera ha hablado públicamente sobre su experiencia y ha trabajado para ayudar a otros presos condenados injustamente a obtener justicia y libertad. El caso de Juan Rivera es un ejemplo desgarrador de las fallas del sistema de justicia penal y la importancia de luchar constantemente por la verdad y la libertad. Muestra cómo una investigación incompleta, la presión del público y la manipulación de pruebas y testimonios pueden resultar en una condena injusta y la privación de libertad de una persona inocente. Además, ilustra la importancia de la reforma del sistema de justicia penal y la necesidad de garantizar una investigación exhaustiva y un juicio justo para todos los acusados. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más casos interesantes de personas que fueron juzgadas y condenadas injustamente, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita.